Gacetilla que el señor lleva más de 40 años de periodismo deportivo, que es autor de 4 libros: Historia de una pasión, Fangio a secas, Historia argentina del automovilismo deportivo y Fórmula 1. Actualmente es columnista de La Nación y colabora con la revista Corsa. Dice la Gacetilla que reflejó su talento en Gaceta Deportiva, Noticias Gráficas, El Siglo, El Mundo, La Razón, Velocidad, Marcas, 10 Puntos, Grand Prix y en el diario El Pueblo. Está aquí con nosotros, lo vamos a disfrutar y le damos la bienvenida al señor Alfredo Páez. Muchísimas gracias. A veces me pregunto ¿por qué Dios me dio tanto? Ya desde chico me gustaba escribir. Y cada moneda que aquella niñez de pantalones cortos podía recoger era para ir al kiosco y comprar una nueva revista. Y recortarla, y analizarla, y escribirla, y titularla. Y sin darme cuenta, llegué a esto que parece imponente, de decir, en realidad el tiempo nos corre. Mi 5.º libro lo acabo de recibir ayer a la mañana. Para mi orgullo, fue impreso en España y va a ser presentado en el Automóvil Club Argentino en julio. Y entre mis aficiones de chico estaba la de crear mi colección de recortes. La colección de recortes, yo nací en 1924. Y sin embargo mi colección de recortes es mucho más anterior. Y ustedes pueden preguntarse cómo es posible que sea anterior la colección de recortes al año 24. Porque todos los lugares que yo visitaba cuando era chico, era uno de 4 hermanos, en aquellas casas del viejo Buenos Aires siempre había un cuarto con diarios viejos, revistas viejas. Yo, después de saludar a las tías afectuosas y a los primos cariñosos, me escapaba hacia la pieza y allí empezaba a rescatar todo lo que había de viejo para llevármelo a mi casa. Y después, durante una semana, yo estaba pegando, recortando y armando cosas. Yo les pido que no se rían, muy respetuosamente lo digo, porque si les hablo que tengo carpetas de recortes con los mejores chistes que leí en mi vida, ustedes van a pensar que yo estoy loco. Sin embargo, con esos chistes, con esas carpetas, en más de una oportunidad yo he concurrido a casa de amigos míos que estaban enfermos, engripados, la rubiola, esos problemas que en aquellos años 30 y 40 se resolvían con 15 días de enclaustramiento, y yo les llevaba mis carpetas de recortes y hasta les mejoraba la salud, porque se entretenía. Y las tengo todavía, y todavía las sigo prestando.
Y con gran asombro, después de haberlo contado esto en algún círculo íntimo, creo que hay un profesor alemán que pronto viene a verme para registrar las impresiones que yo he recogido con mi carpeta de deportes entre los amigos que se enfermaban y que yo les llevaba para que se entretuvieran. Y la cama, aquella cama que era casi de hospital, porque no había televisión, porque la música a lo mejor estaba en el comedor y el aparato era muy grande, esa capilla, y no se podía mover, y no había ningún entretenimiento. Yo crecí, bendigo que crecí aquel momento en el que los autitos eran de lata, y yo tenía mis carreras de automóviles propias, porque le robaba los broches de ropa a mi mamá. Tengo dos mamás. Los cortaba con el serrucho de mi padre y hacía mis coches de pista. Siempre ganaba Rigatti. Yo era el dueño del circo. Hoy contaba yo, esta tarde repasaba, de mi emoción cuando en el año 53, al año de inaugurarse el autódromo municipal, frente a aquella vieja torre de control que estaba frente a la recta de llegada en el autódromo, había puesto el Automóvil Club un banco de plaza, si ustedes se acuerdan. Allí lo encontré sentado una tarde de junio a Raúl Rigatti, una tarde de junio rigurosa, ventosa, fría. Y yo hablé un rato largo con él y en un momento determinado me dice, pero sentate, ¿qué haces parado ahí? Porque era tanta la emoción que yo sentía que creo que hasta me temblaban las manos. Entre la profesión de periodismo que no dejaré nunca de bendecir y mi afición por las carreras de autos, fue desarrollándose esto por lo que yo buscaba una cosa. Yo quería que la gente leyera una carrera de autos como yo hubiera querido que me la escribieran a mí. Esa es la razón que siempre me hizo escribir distinto. Siempre que empecé a escribir, y lo hago hoy, automáticamente me meto en la piel de ese personaje y trato de ver si puedo conversar con su sombra. ¿Y cómo llego al periodismo? Como en la famosa fábula por casualidad. En esa infancia de cine del domingo, que se consumía de 2 de la tarde a 8 de la noche, con un paquete de bizcochos, 20 centavos la entrada, estaba mi imagen de aquellas películas norteamericanas donde el periodista era un hombre que siempre, no sé por qué, debía llover siempre, me imaginaba yo, siempre trabajaba en la redacción con el impermeable puesto, el sombrero puesto y una tarjeta que acá decía Press. Yo no sabía lo que quería decir Press, era chico. Después tampoco lo supe, era prensa, pero como soy analfabeto, el resultado de que me maravillaba ese ingenio de ese periodista que trabajaba, escribía, hablaba, investigaba, analizaba todo, sabía todo. Y un buen día, a mi casa, que era una casa hecha con amor, recaló un muchacho que era taquígrafo. Yo tenía 12 años. Y de pronto lo vi escribir en taquigrafía, hablaba por teléfono y tomaba nota, y yo le dije, ¿qué es eso? Taquigrafía. Al día siguiente empecé en la vieja Academia Pitman y curso de taquígrafo dactilógrafo. Si el día tenía 24 horas, yo tenía 25 horas la radio prendida, anotaba todo lo que podía.
Y cuando paraba la radio, si se descomponía la radio de tanto cargosearla, le daba a la máquina de escribir. Fíjense qué cosa notable. Estoy ilusionado con la visita a Chañar de Carlos Reutemann esta noche. Usted se ponía a hablar con Reutemann y ponía el grabador acá, y Reutemann, usted veía que automáticamente Reutemann parecía un caracol que se introducía, porque ella no hablaba, respondía con gestos, monosílabos, movía la cabeza, pero lo intimidaba el grabador. Yo en cambio me acercaba con mi libreta, lápiz, me sentaba con él, después de saludarlo, el protocolo lo que imponía, nunca le dije Lolo, nunca le dije Lolo. Entonces yo empezaba con mi serie de preguntas. ¿Por qué paró tan rápido? Yo, después de tirarle la pregunta, no lo miraba, y yo ya estaba escribiendo lo que él empezaba a hablar. Como él no veía ningún grabador, yo lo tenía que callar. Yo he tenido charlas con Reutemann que duraron 8 horas. Por eso cuando a mí me dicen que Reutemann habla con signos y con monosílabos o no contesta, me río porque a favor de mi taquigrafía, Reutemann me cuenta todo. Hasta por quién votó, no lo voy a decir. Esa taquigrafía fue mi arma para que yo, por ejemplo, me pusiera frente a Jorge al salir campeón y lo hiciera hablar, y él habrá visto mi libreta, y yo escribí siempre, nunca escribí de grabador, jamás. Y ellos se sentían cómodos, porque gracias a la taquigrafía no había ni siquiera una coma. Cuando ustedes vean el libro de Reutemann, este año en la portada, en la contraportada, hay una foto en el Senado, él está hablando, yo estoy escribiendo, y el editor termina diciendo, el personaje, Reutemann, sabe que el entrevistador no lo va a traicionar ni siquiera con una pausa. En estos tiempos, en los que generalmente lo que yo dije ayer lo desmiento hoy, lo vuelvo a confirmar mañana, el pasado no sirve, mi taquigrafía a mí me pone al amparo de todo lo que escucho, me permite documentarme de la mejor manera posible y tener permanentemente vigentes todos los valores que yo necesito para trabajar. Después todo lo que yo hice, eso que me asombró, que han hecho con tanto amor y que los felicito, que no sabía que había hecho tantas cosas, tantas macanas, tiene un solo secreto, o dos si quieren. Uno es el de hacer esto con amor. El más grande amor hacia gente que siempre me mereció respeto, el último de los corredores, el más modesto, el más desafortunado, el más humilde, a mí siempre me dio una lección que yo traduzco en amor. Y entonces, a favor de eso, tratar de escribirlo de la manera que lo contaron, sin cambiar nada, absolutamente nada. Y recibir premios. Recibir premios porque, digo que Dios me acompaña, porque escribo de lo que se me ocurre cuando quiero. Hace 1 año y medio, ustedes, seguramente muchos de ustedes lo van a conocer, yo hice una nota de 4 páginas en Corsa de Natalio Cataudela. Natalio Cataudela
En toda su vida, en toda su trayectoria, lo único que encontré una vez, un quinto puesto en una serie donde corrían 5. Mejorando la performance que yo tuve como director deportivo de Nobel Viguieri en turismo de carretera, un amigo mío, porque yo le cargaba aceite con cada vuelta que daba en el autódromo porque se quedaba sin aceite. Así fue como inundé la recta principal. Corrimos 4 en una serie que corría Juan Gálvez y entramos quintos. Nosotros... Yo escribo sobre Natalio Cataudella conmovido por ese hombre que, por ejemplo, medía la cantidad de nafta que tenía en su coche de Fórmula 1 con una escoba. Es notable, eso para mí es escapado de un cuento del libro Corazón. Y hay, como hay damas, no puedo contar ciertas anécdotas de los propios hijos de Cataudella, porque se descotizarían, pero yo estaría cometiendo el pecado de hablar mal, y no me gusta hablar mal. Lo que sí es que, fíjense cómo es la vida. Yo escribo esa nota sobre Cataudella, y a los 8 días estoy en el diario, me dicen que hay un señor que me quiere ver, voy a la sala de espera y encuentro un muchacho alto, de una estampa perfecta, más alto que yo, y me dice: yo soy el sobrino nieto de Natalio Cataudella, y le venía a dar las gracias por lo que usted escribió de mi abuelo. Y le explico por qué. Yo decía en la Universidad de Lomas que mi abuelo había sido corredor de automóviles y nadie me entendía. Y el martes pasado yo entré con la revista a la escuela y dije: este es mi abuelo. Y la lágrima de ese chico fue la mejor recompensa que tuve en mi vida. Y esos cuentos se mezclan con todos los otros que puedo tener, a punto tal, allí han pegado los muchachos una nota que yo hice con Froilán González y con Juan Manuel Fangio en Canal 11. Esa nota la hicimos en siglo XX Cambalache, con Tete Custaró y Fernando Bravo. En ese programa se hacía el aniversario recordatorio del Gran Premio del 57 que él había ganado en Alemania. Fernando Bravo, que me respeta mucho, me dijo: Alfredo, tiene 4 minutos. Usted, que tiene más experiencia, modérelos, háganles contar la carrera, pero modérelos para que a los 4 minutos se termine, porque no hay más. Pero se había equivocado Fernando Bravo, porque el que había que moderar era mí. Y yo estaba entusiasmado, porque para mí contar el Gran Premio de Alemania equivale a entrar en la batalla estratégica de la Fórmula 1 más grande de todos los tiempos. Cuando un hombre le gana a 2 hombres. Cuando ese hombre hace 11 veces el récord de velocidad. Y que genera un espectáculo tal que yo leo en los diarios viejos de Alemania, cuando vuelvo a Alemania con las 84 horas de Nürburgring, que fue la primera vez que un piloto cruzó la línea de llegada ganador, y el público, de tanta admiración que sentía por ese hombre que acababa de ganar la carrera más grande de todos los tiempos, lo premiaba con el silencio. No hubo un solo aplauso, porque el mundo estaba admirado de lo que había despertado ese hombre. Después Fangio no pudo dormir 3 días, porque tal era la admiración de la gente que permanentemente lo buscaba, lo entrevistaba, se fotografiaba con él, y yo en las 84 horas de Nürburgring lo vi firmar los libros de autógrafos de los ciudadanos europeos
ustedes no tienen ni idea de lo que son. ¿Vieron uno de esos libros grandes de fotografía que a veces son, abriéndolo, parecen un diario? Bueno, así son los libros de autógrafos que guardan los hombres. Y usted veía imponentes alemanes de 50, 60, 70 años trajinar por el circuito de Nürburgring con ese libro solamente para llevárselo a él y pedirle, porque con Juan Manuel, si no hablaba castellano o algo de italiano, estaba perdido, pedirle el autógrafo. Y la memoria de Juan Manuel, cuando firmaba, le decía al alemán, como si el alemán lo entendiera: pero este libro lo conozco, hermanito, yo te lo firmé 4 o 5 veces, ¿no? Y el otro se daba cuenta de que le estaba diciendo que se lo había firmado varias veces. Pero por favor, fírmelo de nuevo. Y él volvía a firmar. Digo que es un mundo de sueño porque es un mundo de encanto, es un mundo apasionante, es un mundo de ejemplos, y en estos tiempos en los que tenemos tan pocos ejemplos, yo me refugio en esos hechos y salgo reconfortado, pensando que la vida vale ser vivida mientras yo mantenga aquella filosofía. La que hacía que, por ejemplo, estando a punto de ganar en el Gran Premio del 23, París-Giannini, un gran premio, se accidentara a 10 kilómetros de la llegada y que se detuviera Gaudino para ver si necesitaba auxilio. Gaudino venía peleando el primer puesto con París-Giannini y se ponen los dos a arreglar el auto que estaba roto. Y después París-Giannini confiesa que no puede ganar la carrera porque no la merece. Entonces, esa actitud, como todas las otras que puedo seguir citando por meses, hacen que yo me sienta dichoso de participar de un mundo que ayer tenía a Risati, o a Marcos, o a Cacho, más cerca a Jorge, y que hoy tenga a gente más joven, sabiendo que todos ellos siguen mereciendo ese respeto de mi parte, que únicamente por su forma de ser, al único piloto que yo tuteé fue a Nassif Stefano, porque él me decía: Pariguita, ¿qué está haciendo? Y entonces yo no podía tratarlo de usted, porque era una desatención hacia ese decir tucumano tan natural, pero que de cualquier manera a mí me permitía saber que había trascendido. Es decir, ¿por qué? Porque siempre había sentido respeto por la gente que era mi interlocutora. Y además, y sobre todas las cosas, amor. Es una receta sencilla, nada más que eso. Buenas noches, bueno, hoy día sábado estamos en lo previo de lo que va a ser la gran cena de la Escuela Bambi, y bueno, como siempre, con gente que trabaja, con gente dispuesta a colaborar en nuestro pueblo y con gente que llega a poner su granito de arena y compartir con la gente de Chañar Ladeado que está trabajando estos momentos. Especialmente queremos agradecerle, bueno, aquí en la mesa está con nosotros Alfredo Parga, bienvenido a Chañar Ladeado. Muchas gracias. También a Cacho Matías y a Heraldo Gili, que bueno, un conocido de todos nosotros y que bueno, está compartiendo también esta mesa. La idea era charlar un poco, ya que tenemos la oportunidad de contar con Alfredo Parga aquí, acerca un poco de la historia de este gran periodista, ¿no? ¿Puede ser así? Muchos lo clasifican así. Si usted me da permiso, yo le cambio el libreto, porque acá en realidad el hombre importante es, aparte del dueño de casa, es Cacho Matías, porque el Cacho Matías tiene una trayectoria singular dentro del turismo de carretera por una parte, por la otra es dueño de una auténtica joya del automovilismo argentino, y fundamentalmente porque acaba de ser mi piloto de travesía para venir desde Buenos Aires en 2 horas 20, pese a que no teníamos viento de cola,
ni siquiera teníamos nafta para llegar, así que ha hecho un verdadero milagro. Una verdadera travesía. Y entonces, claro, la llegada de Cacho Matías acá para mí es importante, porque he comprobado que no ha perdido reflejos, que sigue manejando como manejaba antes, cuando yo me paraba y él me llenaba de tierra al costado del camino, pero era una forma de vivir la vida esa, ¿no es cierto? Y qué linda que era, ¿no? Era otra vida, era otra vida. Yo nunca digo mejor este tiempo que aquel, sino digo que este tiempo es distinto a aquel. A lo largo de 43 años, calcule, yo cuando hago mi primera carrera, en 1954, en el Autódromo Municipal, y me acerco a Juan Manuel Fangio, eran 11 los periodistas que estaban de la Argentina trabajando. Y entre algunos de mis maestros figuraban Pedro Fiore, Alberto Salotto, Ricardo Lorenzo Morocotó, Miguel Ángel Merlo. Y yo era un alumno, sigo siendo alumno hoy sigo siendo alumno. La bendita profesión de periodista me llevó a caminar por el mundo, a conocer 43 países, a ver 175 grandes premios de Fórmula 1, pero fundamentalmente la piedra angular vendría a ser una, porque yo alguna vez fui chico, hace mucho tiempo, ya casi me olvidé, ¿no? De pantalones cortos, mi héroe se llamaba Raúl Riganti. Tenía varias peculiaridades. A mí, como chico de 6 años, cuando escuchaba alguna carrera de automóviles, me atraían los seudónimos de Raúl Riganti, porque nadie le decía Riganti cuando se transmitía una carrera de autos. Cuando corría él, decían, va primero Polenta. Polenta era él. O de lo contrario, va primero Barullo. También era él. Con una condición. Riganti, la única posición que quería dentro de una carrera de autos era la de primero. Si estaba segundo, no había corrido. Entonces, para estar primero en aquel tiempo, él tenía que forzar el paso de su coche, corría un Knudsen, y corría hasta que se fundía el auto. Estaba adelante, si le daba tiempo el auto, llegaba a la carrera. Y si no, se quedaba en la mitad del camino. Pasan los años, se inaugura, después de muchos años de esto que estoy contando, hay un salto bastante grande, pasan los años, en el Autódromo Municipal, frente a la vieja torre de control que estaba sobre la raya de llegada, en la recta principal del autódromo, tenía su casillita la primera deportiva del ACA. Ahí, para que los periodistas tuviéramos la protección del descanso, el Automóvil Club Argentino había puesto un banco de plaza. El banco donde todos hemos hecho algún romance, alguna cosa, un banco de plaza. Pleno invierno, junio, se imagina lo que era el autódromo sin ninguna protección en junio, con 4 grados bajo cero, a la tarde, un jueves de entrenamiento. Enfundado en un poderoso sobre todo, subo la escalera y allí lo encuentro a él, sentado con el infaltable cigarrillo. Creo que por un momento me quedé sin habla. Tenía una voz muy gruesa. La definición de Raúl era muy simple. A favor de su voz tronante, tenía un solo vicio, las carreras de caballos. Si no corría autos, él iba a ver correr los caballos. Salía de una cosa y entraba a la otra. Me acerqué, me presenté, le dije que empezaba en el periodismo. Después que llevaba un rato hablando, yo de parado y él de sentado, él se dio cuenta y me dijo, pero sentate, ¿qué haces ahí parado? Y era el respeto que yo sentía por él, porque me parecía un sueño, porque después le conté a él. Frente a frente. Y después de tantos años encontrar a quien me había ilusionado a mí en la vida, en las primeras carreras de auto, los grandes premios, aquellos que se corrían cuando no tenía caminos el país, era encontrarme casi frente al profeta.
Después, de allí y hasta que se fue, le conté una anécdota que a él le gustaba mucho, pero que al mismo tiempo le traía gran melancolía. Usted seguramente por su juventud no se va a acordar. En los años 30 hay una campaña para que Raúl vaya a correr las 500 millas de Indianápolis. Y se compra por suscripción pública una Maserati. Yo tenía $1 en la alcancía. Y yo fui y puse $1000. Y yo veía el auto y un pedacito de ese auto era mío. Claro, sí, sí. Claro. Yo tenía pantalón corto. Raúl corre sin ningún trato con la máquina, no corre mal, se da una violenta piña con ese coche por su falta de adaptación al circuito, y en aquel tiempo la Maserati se vendía con un libro que tenía, entre otros rubros, uno donde se decía cómo había que preparar la mezcla para que el coche funcionara. Qué barato. Casi con drogas. Por supuesto, acá en la Argentina el coche nunca funcionó. Y a él le trajo muchas complicaciones, porque después incluso fue acusado hasta de cobarde. Y yo pensaba qué ironía que tiene la vida, porque el hombre más valiente del automovilismo de los años 30 fue llamado por mucha gente cobarde. Y yo estoy seguro, porque después lo frecuenté, que en más de una oportunidad Raúl debe haber estado a solas con su sombra, pensando que si él hubiera podido dar con la mezcla para que esa Maserati corriera como tenía que correr. Nunca lo leyó él, No, el tema de la no. mezcla. Esa máquina después pasó a manos de Pascual Popolo, corrió la temporada del año 47 y 48 en Palermo, pero ya los años se le habían venido encima a la máquina estaba deteriorada. En realidad hubo solamente algo así como un relámpago una vez en un circuito callejero en Belleville, en Córdoba. Esa máquina se puso de acuerdo todos los engranajes que tenía y hizo 700 metros a 270 kilómetros por hora. 700 metros. En esos 700 metros pasó 14 autos. Y al terminarse los 700 metros, empezó a ratear de nuevo y nunca más volvió a funcionar. El dólar estaba a $2.05, la máquina costaba 40.000 pesos. Usted saque la cuenta. Eso en el año 30. Y entonces se va a dar cuenta de lo que era ese coche que había sido traído desde Italia, comprado con dinero de la gente y que se llamaba el auto del pueblo. Bueno, esa es una parte del arranque. El otro arranque vendría a ser las carreras que yo hacía con mis coches en mi casa, en la que siempre ganaba Rigardi. Ahí sí. Desde entonces, y a favor de que mi padre tenía un garage, yo no manejaba coches de carrera, me especializaba en colectivos. Antes de que se incautara la Corporación de Transporte de los colectivos que circulaban por Buenos Aires, yo manejaba colectivos en el garaje de mi padre, estacionándolos, corriéndolos, y me sentía el rey de los pilotos del mundo. Pero un colectivo que manejaba a 3 kilómetros por hora, 2 metros para adelante, 1 metro atrás. Pero no es tanto para reírse, porque en definitiva, Juan Manuel Fangio empezó en un taller de Balcarce, estacionando un coche que él deliberadamente hacía dejar adelante en el taller, para que cuando cerraran el taller, él lo corriera marcha atrás. Y así aprendió a manejar Fangio. Así que el principio fue el mismo, el final no. Él fue 5 veces campeón del mundo y a mí 5 veces me corren los lectores por día para decirme que no le gusta lo que hago. Bueno, más que jugosa el principio. Vamos a seguir hablando del presente, dentro de un ratito. Si lo permiten los acreedores, sí, cómo no. Vamos a seguir entonces. Cacho, recién cuando estábamos acá charlando, dice Cacho de Tigre, marcando bien el barrio porteño. El origen. El origen. Sí.
Bueno, ¿qué puede usted contarnos de aquellas carreras? Bueno, sabemos que acá con Heraldo habrán tenido más de una historia. Sí. Contemos la que se puede. Y para contar hay muchas, no tenemos la página tan abierta como Parga, que Parga es una enciclopedia del automovilismo, ¿no? Nosotros podemos llegar a contar algo, pero algo es muy poco lo que incursionamos en la categoría. Lo que pasa es que entramos por la puerta grande, nos mezclamos en alguna carrerita o en otra con la gente grande, la gente que a uno le parecía mentira, las miraban en el gráfico, el coche a la vista, y parecía mentira estar con ellos en un día de carrera, ¿no? Y bueno, es un poco esa la historia. Después de tener la suerte de entrar por la puerta grande, conocer el periodismo, que sin dejar de decir que el periodismo, yo digo que en el automovilismo no puedo decir que hay un periodista malo, no porque esté Don Alfredo adelante, pero nosotros corríamos y teníamos la tranquilidad que a nuestros hogares llegaba una información y era por el periodista, que sabía que estaba parado, que no le había pasado nada, o si había un accidente también lo sabían y mandaban un avión, o sea que yo creo que no se podría hacer carreras sin estar el periodista, ¿no? Seguro. Entonces uno va conociendo y va viendo, y a través de los años que van pasando, uno tiene más afinidad por un pueblo que otro, que le han ido quedando recuerdos, casos como que estamos hoy en Chañar, gracias a Heraldo. Gracias a Heraldo trajimos, digo, porque yo fui un poco el piloto que le hice hoy a don Alfredo Parga. Yo digo que es un lujo que Chañar tenga presente, primero por intermedio de Heraldo, porque estas cosas, esta gente no es que sea difícil encontrarlo. Armar lo que armó Heraldo para que todos estemos un rato con él compartiendo algo es tan importante, ¿no? Seguro. Acá el pueblo de Chañar quizás saben lo que es este muchacho, pero realmente lo que cuesta, solo habrá poquitos que estamos al lado, lo que cuesta organizar esto, porque hay quien dirá, y vendrá, y no vendrá, y quién va a venir, y cómo van a venir de Buenos Aires un señor como la enciclopedia del automovilismo, tenerla en Chañar. Chañar ladeado, es difícil, bueno, pero Heraldo lo logra. Heraldo dijo un día, voy a traer lo más grande que hubo en el automovilismo, que fue Juan Manuel Fangio, dijo un día Heraldo, lo voy a traer, y lo trajo. Y estuvo acá. Entonces todo eso, uno le parece mentira, hoy llegar a después de 30 años de conocerse como rival, digamos, y decir, en un pueblo que, si bien es cierto, de Tigre acá no es tan lejos, porque no sé cuánto habrá Heraldo, pero 400 kilómetros. 400 más o menos. Encontrarse con que uno viene con el sumum del automovilismo, que ha habido muchísima gente, periodistas, pero hoy en día lo que tenemos, yo digo que no debe existir mucha gente que uno le hable de turismo de carretera o de Fórmula 1. Es una lumbrera, yo no sé qué palabra mencionarlo a Parga, porque habla de Parga y le sale diciendo de que ese día tenía ese día tenía el pullover amarillo, la camisa a cuadro y estaba en la esquina. Entonces yo miro todo eso y digo, ¿de dónde sale esta gente? Así que, por otro lado, bueno, estoy contento de que haya venido en el auto y que hayamos llegado un poco temprano para poder compartir este momento lindo con Heraldo. Y pensar que a mí me preguntan qué me puse ayer y yo no me acuerdo. Y este hombre en memoria fotográfica. No, es una cosa fuera de serie. No, eso es un poco de gimnasia, ¿no es cierto? Es un poco de ejercitación. Yo les voy a contar,
Fundamentalmente les voy a contar por qué, 3 razones yo estoy hoy acá. 4, como los puntos cardinales. La primera es porque con Heraldo tenía una deuda. En un momento determinado yo tenía que haber estado acá, pero no podía. Y me acuerdo que no podía sencillamente porque en lugar de estar acá el diario me había mandado y tenía que trabajar en Europa. La segunda es porque yo no sé si ustedes reparan en los nombres. La palabra, sobre todo para gente como yo que escribe, la palabra es el don de Dios, es decir, está reconocido que Dios, para diferenciarnos del animal, nos dio la palabra. La palabra es la que sugiere la cosa. Yo, cuando tengo ganas de viajar estando en mi casa, si estoy cansado y en un momento determinado separo un poquito la máquina de escribir de mi persona, porque soy antiguo, separo la máquina de escribir un poquito de mi persona, siempre a mano derecha tengo el mapamundi y entonces entro a repasar los lugares del mundo. Algunos los conozco, otros no. Y en la Argentina, para darles un ejemplo, algunas veces llegué al sur, llegué muchas veces al sur, ¿no? Y yo, por ejemplo, había sentido hablar de caleta Olivia. Había estudiado que era una caleta, es decir, una configuración natural del agua en la tierra. Pero me llamaba la atención el encanto porque esa caleta tenía nombre de mujer. Y una tarde, en un descanso de un gran premio de turismo, yo fui a Caleta Olivia. Y me enamoré. Caleta Olivia, desde entonces, aprisioné ese recuerdo y lo llevo conmigo. En el caso de Chañar la Llave, el encanto, yo no sé si ustedes reparan, seguramente que ustedes no reparan en eso, porque ustedes viven acá en Chañar la Llave. Claro. Pero piensen el significado de las dos palabras. Yo veo un chañar inclinado y entro a preocuparme. ¿Qué le pasa? ¿Está viejo? ¿Está cansado? ¿Le hicieron mal? ¿No está bien? Chañar ladeado. El origen, el nombre ya es poético. Chañar ladeado a mí me atrae sencillamente por la denominación que tiene como pueblo. Eso sin entrar a saber cosas, como me dice Heraldo, que se trata de una comunidad chiquita, de poco más de 5.000 personas, pero con una casi especie de religión que hace que las 5.000 personas, o algo más, piensen siempre en función solidaria. Y por esa misma razón, ya entonces yo quería rescatar la tarjeta postal de Chañar Ladeado, que no me la contaran y venir a verla como la estoy descubriendo ahora. Y el último motivo para estar acá, además de la compañía de ellos, es saber que acabamos de pasar frente a un vehículo que en una de esas le proporciona una sonrisa nueva a los chicos. ¿No es cierto? Cuando Heraldo a mí me dijo de que se estaba tratando de conseguir ese vehículo y que eso iba a permitir que algún chico tuviera una sonrisa extra, yo decidí que de cualquier modo tenía que estar acá. Y ahora la sonrisa hasta a mí me la dio el vehículo. No, seguro. El placer de saber de que, bueno, hay un montón de chicos y de gente que va a hacer uso de ese colectivo, claro, y que tanta falta hacía. Claro, en realidad, el motivo principal de eso ya era una necesidad imperiosa de lo que es la escuelita Bambi. Heraldo, ya sabemos más o menos cómo se llegó al colectivo, cómo se trabajó, qué se hizo. Bueno, contanos un poquito hasta hoy, hasta este momento, cómo están las cosas acá abajo, acá donde se va a hacer la Bueno, creo que está todo bien. Hasta ahora está todo bien y creo que va a seguir. Conforme con las ventas de tarjeta, con la respuesta de la gente. Por supuesto, eso es una cosa impresionante. Bueno, creo que ya se cumplió. Yo te quiero, ya que estamos acá, hacerle recordar a don Alfredo, yo sé que él tiene mucha memoria, yo no hace de hoy que lo conozco. Él se tiene que acordar de la época de la semana de la velocidad.
Yo conviví con don Alfredo durante la semana de la velocidad, con uno de los grandes del motociclismo, que fue José Cruz. Yo estaba en Córdoba, tenía una cupecita Ford que anda por acá por el pueblo, está enfirmada, y yo viajé a Córdoba y tuve la suerte de encontrar a un grande como José Cruz, y con él convivimos. Yo te estoy hablando de 35 años, sí, la famosa semana de la velocidad. En Villa Carlos Paz. En Villa Carlos Paz. Es ahí donde arranca la amistad. Después viene el automovilismo y con él siempre hicimos mucha amistad. Además es un señor que lo permite hacerlo. Hoy está enseñando. En Villa Carlos Paz. Yo quiero cortarle porque estamos con un gran amigo, un campeón argentino. Don Alfredo, que tenemos que ponernos de pie porque... Un gusto de verlo, ¿eh? Hermano. Buenas, general. Sigue llegando gente, nos seguimos incorporando a la mesa. Y entonces le cuento, Carlos Paz, casi al estilo de lo que pasa acá en Chañar, era una comunidad chiquita de muy poca gente, que pensaba siempre en plural. Es decir, decía, nosotros vamos a hacer algo así como lo que en algún momento se programó en Bolívar para que Bolívar le diera, y le dio, pese a las desventuras del tiempo, una carpa de oxígeno al turismo de carretera, cuando el turismo de carretera estaba en el andarivel de la cornisa floja, a punto de caerse. El esfuerzo que hizo Bolívar para tener un circuito que era un auténtico circuito de turismo de carretera, auténtico, no simulado, creo que todavía no ha sido bien evaluado por todos nosotros, los que sabemos o conocemos o queremos el automovilismo. En Carlos Paz, lo que cuenta Heraldo, en una semana usted tenía turismo de carretera, turismo nacional, fórmula, las tres categorías, había Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 4, incluso había pruebas para mujeres. Y yo recordaré siempre el antecesor del periodista José Tomás Oneto en Clarín, que se llamaba Orlov, que cuando venían los coches de frente, en el circuito que se hacía, bien en la ciudad, se ponía atrás de un árbol porque decía, estos locos nos van a atropellar. Ahora, ¿qué pasa? Siempre todo el mundo doblaba bien mientras Orlov estaba atrás del árbol. Por ahí, en una carrera de Fórmula 4, Orlov se distrajo, se separó del árbol y vino un coche de Fórmula 4 y casi se lo lleva puesto hasta la comisaría. De aquel tiempo está la presencia de José Cruz, que después durante años yo lo tenía primero presente como hombre que le llevaba el coche, el Alfeta, a Juan Manuel Fangio en Europa cuando se consagra campeón mundial Juan en 1951. José Cruz, los coches se sacaban de los boxes a mano, no había vuelta previa, no había entrenamiento con el coche, y los mecánicos, uno sostenía la dirección, que era José Cruz, y dos mecánicos empujaban la máquina de carrera, se ponían en la línea de largada, allí los corredores recién se sentaban, y cuando se bajaba la bandera salían. José Cruz después tiene otro momento histórico aparte de ese de la Semana de la Velocidad, en la que verlo a José Cruz en una motocicleta era, yo le diría que era como ver a la poesía desfilando en el Teatro Colón. Era tal la seguridad, la idoneidad, el ángel que tenía José para manejar una motocicleta, que yo lamento mucho que no se lo haya filmado, porque era un prodigio arriba de una motocicleta. José Cruz después se va a inaugurar el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Y José Cruz fue durante 7 años, qué humilde hombre, fue el intendente, pero el intendente era un título nobiliario. En realidad era el hombre que cortaba el pasto, barría el patio de boxes, encalaba los alambrados, y todavía tenía tiempo para decirle, Alfredo, ¿quiere que le prepare mate? Bueno, te corto, una suerte. Gracias, Martínez. No.
gracias por haberme invitado y es un honor estar junto a un libro abierto del automovilismo como es don Alfredo y a un querido amigo como es Cacho Matías y como sos vos. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y aparte tengo entendido que van a venir varios amigos más. Por lo menos. Sí. Te agradezco a vos que me hayas invitado. No, al contrario, es un y lujo. quise traerlo a mi hijo Por para supuesto. que viera los amigos que yo tuve en esa época. Vale. Yo nunca me voy a olvidar, ¿no? Cuando nosotros estábamos, yo siempre digo, no es que íbamos a correr, nosotros íbamos. Estando en la vuelta de Entre Ríos, yo no tenía con qué hacer circuito. Mati no me hubiera llevado. Sí, me acuerdo. Son gente muy, la verdad que somos, por eso estamos acá. Sí, sí, así es. Recién estábamos haciendo un poco un raconto de lo que era épocas atrás de automovilismo, recordando, y bueno, le pedía a Cacho que si tenía alguna anécdota en especial para contar, supongo que serán muchas. Y bueno, estuvimos charlando un poco, en lo que refiere a usted, recién incorporado a la mesa, bueno, le pedimos también si tiene que contar alguna anécdota o algo que haya quedado marcado de algo especial, no. Sí, yo siempre la cuento porque es muy graciosa. La primera que es campeón argentino, sí, vamos a aclarar eso, fue campeón argentino de turismo en carretera, creo que ya estamos. Campeón argentino de turismo en carretera. Campeón argentino, no es que es incursionista como nosotros en la categoría. Y no, tenía, él fue campeón. yo me acuerdo de eso, no me voy a olvidar que en la Vuelta de Entre Ríos yo largo adelante, los gringos, y venís vos atrás. Sí. Y ahí sale cuando sale la coupé más rápida del turismo carretera. Los pasearon. Y yo venía mirándolo, digo, me pisan. Entonces se bajaba a la tierra, vos te acordás que se bajaba a la tierra. Entonces yo dije, ¿qué hago? Yo me largo a la tierra y esto lo tapo los dos. Así que un ratito me pasaron, se largaron, y ahí fue cuando empieza a aparecer con la coupé más ligera de turismo carretera. Eso no me voy a olvidar. ¿Vos sabés lo que era pasar en los gringos? Sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, yo lo viví porque iba adelante, largué adelante en ese momento. Claro, tengo una anécdota de esa carrera. Largaba Emiliosi, no, largabas vos, largaba Emiliosi y largaba yo. Cada 10 segundos largábamos en esa época. Bueno, había 10 aviones, Emiliosi reaparecía después de 6 meses. Año 68. La primera carrera del 68. La primera, sí. Después fuimos a Balcarce. Pasa la desgracia de La de Balcarce estamos un año. Bueno, yo en un principio no los veía a los gringos. Había un puente larguísimo, como 1000 metros, y a la salida del puente una curva de 90 grados. Y cuando voy a entrar al puente, le digo a mi acompañante por señas, porque no, Emiliosi. No, Armando J. Ríos me dice, porque eran dos Baufer. Sí. Y yo le digo, Emiliosi, ¿para qué? Me enloquecí. Yo, la cuarta o quinta carrera que corría, estar alcanzando a los Emiliosi era. Bueno, llegamos a la tierra y no lo pude pasar en la frenada. Y en esa época cortábamos 600 metros, 500 metros, y pasaban los carteles y mi acompañante, ¡para! Una mala palabra, que nos matamos, gritaba como loco. Y yo lo que hacía por pasarlo, bueno, no lo pude pasar y lo pasé en el próximo pueblito, me acuerdo. En la tierra, caminamos 240 kilómetros en la tierra, don Alfredo, y yo, ¿sabe qué? Me guiaba por los árboles, porque yo se me tapaba de tierra, y por ahí le veía el techito en un lomo burro, al auto que yo veía que qué inconsciencia. ¿Qué épocas, Claro. Lo invito a hacer una pausa porque siguen llegando amigos, conocidos, y bueno, dentro de un ratito vamos a seguir charlando y con más gente, no se vayan. ¿Qué amigos? Bien, y bueno, decíamos que seguía llegando gente, tenemos que darle la bienvenida a Ricardo Pisati y a Kelo Pisati, ¿es así? Kelo y Ricardo, así. Bueno, actual corredor, ex corredor, ¿sigue corriendo? Siempre. Siempre, no dejé de correr. Pero en el camino normal y donde las circunstancias lo permiten. Bienvenidos a Chañar la Diada. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, donde tenemos el queridísimo amigo de Heraldo y toda su gente, la cantidad de amigos que lo secunda y lo acompaña. Sobre todo cuando hay empresas de las que él es muy capaz de convocar gente como para que le den brillo a una reunión, y el gusto tremendo de encontrarnos con tantos amigos siempre. Por eso hay que seguir viniendo a Chañar. Bueno, nosotros, a medida que se va incorporando, vamos
reiterando las preguntas, pero bueno, es un poco lo que venimos haciendo acá con Alfredo, con Cacho, con Jorge, con Heraldo, era recordar algunas carreras, algunas anécdotas, y siempre, yo comentaba que siempre seguro que son un montón las que tiene guardada por allí para contar, pero alguna que por allí le haya quedado más grabada y que la rescate por algún motivo. Bueno, no son tantas como me hubiera gustado que fueran, porque mi actividad no fue muy prolongada, no se podía hacer. De todas maneras acumulo una cantidad enorme de recuerdos, de gratísimos recuerdos, otros no tanto, pero precisamente cuando se da la oportunidad los traigo a la mesa, los traigo al recuerdo, porque arrancan desde muy atrás, desde 1938 o 36, cuando mi padre corrió su primera carrera de largo aliento. Yo ya tenía conciencia de lo que era un auto de carrera con 6 años de entonces. Y así fui acumulando todos esos recuerdos que arrancan con una anécdota que no puedo dejar de traerla a la mesa. Yo estaba en un puesto de observación del Gran Premio del 38, que mi padre tuvo la suerte de ganar, y estaba con el resto de los habitantes del pueblo de Maquena, porque daba la suerte que pasaba por allí el Gran Premio. El viejo había hecho el motor nuevo en Mendoza y venía haciendo un turismo de noche, cuarto, quinto, manteniendo una diferencia a su favor muy amplia, y se podía dar ese lujo. Había control de firmas entonces. Mi padre llega a ese lugar, me cargan en el auto, en los brazos del acompañante, de Pedro Esteban, desvía de la ruta y va 2 cuadras atrás para saludar a mi madre, que estaba en cama, como estuvo durante 7 años. Le da un beso a mi madre, la saluda y retoma su camino, y me dejan a mí de nuevo en el lugar donde yo estaba de observación. Y bueno, eso no lo puedo borrar yo de mi mente, como no puedo borrar tampoco, y menos todavía, el hecho de que al rato dan el paso por Winifreda, en La Pampa creo que fue, y ya estaba mi viejo otra vez punteando, porque claro, el motor se iba soltando, ya andaba peleando los primeros puestos en la clasificación de etapa. Y todo eso lo daban por los altavoces, año 38, radio, con 4 o 5 altavoces muy grandes, y dan el paso de Risati punteando o peleando por la punta, y yo como buen pibe de 8 años pego el grito: ese es mi papá. Y en ese momento, acá viene lo que se me pone todavía la piel de gallina, un hombrón de overol blanco, no armamento, el overol blanco, cara redonda, regordeta, medio calvo, cabello blanco, el poco que le quedaba, me levanta en brazos, porque claro, le habrá parecido gracioso lo que este chico, ese hombre era Miguel Santusek, que una semana después se mata con Fermín Martín en Tres Arroyos, con Plácido Ruiz, aquel accidente tan comentado. Bueno, así arrancan las cosas en mi actividad deportiva, ¿no es cierto?, en mi vida. Qué lindo recuerdo. Es un recuerdo porque era todo un personaje. Sí. No sé de auxilio de quién estaba Miguel Santusek en ese momento allí, pero seguro que ha sido alguno de los tantos competidores que él tenía en la otra categoría, ¿no? Sí, sí.